amigos? Muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía. Estamos expectantes de lo que va a suceder en las próximas horas con la presentación del presidente Castillo en el Congreso de la República. Dos acontecimientos fundamentales se han suscitado en el panorama internacional esta semana. La asunción del presidente chileno Boric y también el tema de la guerra con Ucrania, que seguramente con Ángel Delgado lo vamos a conversar en el programa. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes esta noche, como todos los sábados, y decir que efectivamente esta semana se ha caracterizado primero por la presentación del presidente del Consejo de Ministros con todo su gabinete al Congreso para dar cumplimiento al artículo 130 de la Carta Constitucional, para presentar el plan de gobierno y dar un debate sobre el mismo y solicitar la confianza. Contra viento y marea, contra los pronósticos y las declaraciones de los congresistas y las bancadas, que aparentemente en algún momento daban la imagen de que el gabinete del señor Torres no iba a conseguir el número suficiente de votos para alcanzar la confianza, la luz verde, el beneplácito. Sin embargo, en la madrugada del día miércoles se produjo una votación, si bien no muy distante, revela que todavía hay un importante sector del Parlamento que está dispuesto a alinearse con el gobierno. Eso es un hecho objetivo, que ahí están las matemáticas duras para decirlo. Entonces yo no quisiera ahora abundar más por el lado del gobierno, que ya sabemos, aquí tenemos una posición clara, como los amigos conocen, sino un poco ver al otro actor. Analicemos críticamente y con frialdad al otro actor, que es el Parlamento, el que supone en este momento se constituye una trinchera democrática, es la alternativa a cualquier desatino que pudiera cometer el gobierno del señor Castillo. Mire, yo tengo la impresión que las encuestas, ahora vamos a conversarlo con nuestro invitado, que le dan una desaprobación al Parlamento tan igual o similar a Castillo, implica que la caída de uno arrastra al otro. O sea, ahí hay un lazo, un vínculo que ya nuestro amigo experto hay una simbiosis en el desprestigio, ¿no? Nos podrá explicar. Así es. Pero el asunto, creo yo, lo siguiente: cuando tú levantas una expectativa, ¿no? Ante el público que te está apoyando, pues yo creo que hay una mayoría importante en el país que está harta del gobierno, están todas las encuestas, y hay una mayoría también que estaría conforme con que el presidente deje de serlo por cualquier medio, ya sea renunciando, ya sea a través de una vacancia u otro mecanismo. Sin embargo, cuando tú haces estos desafíos y ilusionas a la gente, no le vamos a dar la vacancia, el gabinete Torres es así, 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 no merece, y finalmente terminas dándole al grueso de esa gente, aquellos que no son avisados, que no están haciendo un seguimiento de detalle, les produce una profunda desazón. En su ánimo se produce una quiebra. La confianza que se tiene, que tiene que estar basada no solamente en una adhesión, sino también en la capacidad del grupo de poder alcanzar algunas satisfacciones y determinadas victorias, no se produce. Entonces, yo estoy convencido que el fracaso de quienes planteaban que no había que dar la confianza al gabinete Torres, al final se vuelve como un boomerang contra el propio Parlamento. Como también va a ser un boomerang, y por eso yo estoy profundamente en desacuerdo, lo vamos a conversar más adelante, de que se hagan mociones de vacancia que no tengan siquiera la verosimilitud y la posibilidad de alcanzar el número de votos suficientes. Un sustento, ¿no? No, el sustento puede ser. Aunque no quiero hablar del sustento porque sobre eso hay un debate muy complicado. Esto es un tema como en el fútbol, los puntos, los goles. Pero también lo impredecible que es el Congreso de la República para lograr alcanzar una mayoría que pueda vacar a un presidente. No es impredecible, al contrario, yo creo que es predecible. Es que, estamos viendo, entonces sabemos ya cómo es el grupo de Acción Popular, cómo es el grupo de Acuña, el grupo del señor Luna. Ya los conocemos, no de ahora, sino de antes. Entonces tú tienes que jugar con esa hipótesis y con ese fundamento.
Porque finalmente, si tú quieres vacar al presidente, tienes que hacer una maravilla de cambiar esas posiciones de adhesión, de tibieza o de miedo, como le quieras llamar, en una actitud positiva, como sucedió cuando cayó el lagarto Vizcarra, sí, donde estas fuerzas se sumaron, claro, y entonces cayó Vizcarra, acuérdate tú, la votación por de 105 votos. Recuerda que la votación que obtuvo Vizcarra fue impredecible, no pensábamos en ese momento que lo iban a vacar. Pero en ese momento las fuerzas que habían dicho que no iban a consentir con la vacancia, terminaron en la madrugada de ese día dándole el voto, un vuelco, ¿no? Y acabó con 105 votos. Una votación que superaba largamente los 87 que establece la Constitución. Se habla del mensaje soberbio que tuvo Vizcarra en ese momento para poder revertir la votación congresal. Eso fue lo más epifenómico, eso fue lo que apareció, digamos. Pero yo creo que había algunas amenazas que algunos partidos se dieron cuenta que si no lo liquidaban a Vizcarra, ahí iba a empezar una persecución, ya no solamente con los clásicos enemigos, sino iba a alcanzar a Acuña, a su mujer, a su hijo, a su cuñada, a sus parientes, y como lo habían hecho con Luna, al cual recientemente lo habían metido en la cárcel, lo esposaron en el hospital. Ese escenario yo creo que traumó a Acuña y decidió mejor había que liquidarlo antes que eso pudiera pasar. Sí, al lagarto, ¿no? Bueno, pero entremos ahora en materia. Vamos de todas maneras a conversar de este y otros temas con José Manuel Saavedra. Él es director de CIT, la encuestadora tan acertada, ¿no? En los últimos, los últimos tiempos. José Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa y acá para analizar todo este contexto de coyuntura política, tanto local como internacional, ¿no?, que estamos viviendo en este momento. Claro que sí. José Manuel, el Congreso de la República es una de las instancias más desprestigiadas, ¿no?, a través de décadas en la política nacional. Y al parecer ahora va paralelo, ¿no?, con el Ejecutivo. Pero ¿cuáles son los primeros, el primer análisis que puede hacer? Yo quiero compartirle, decir lo siguiente: si eso es porque el Congreso intrínsecamente es un órgano no popular en todo el mundo, o porque aquí los congresistas han hecho méritos para tener algunos puntos más de desaprobación. En principio, sí, el Congreso ha tenido niveles de desaprobación hasta de un dígito. O sea, lo han aprobado 9, 8% en congresos anteriores. Este Congreso ya tiene 70% de desaprobación. O sea, que está compitiendo con Pedro Castillo a ver quién es el que hace más desaciertos, más méritos. El tema, no, sí es terrible porque la gente encuentra una decepción al ver un presidente de la República que ha cometido demasiadas negligencias, demasiados desaciertos, demasiados errores voluntarios y también de repente involuntarios. Pero básicamente ayer, por ejemplo, las declaraciones que decía que Santiago era hermano de Boric, vamos a ver ahora. Era eso realmente, el periodista chileno pues se quedó pasmado, y esto sí es preocupante, ¿no? Porque ya un presidente que además es profesor, porque si él hubiera ido con las credenciales solamente pues que es un campesino, quizás estaríamos entendiendo nosotros, pero es el profesor de primaria, ¿no?, que enseñaba a los niños. Entonces, máster en psicología y máster, ¿no? Entonces, ¿y dónde? Máster de César Vallejo. De la César Vallejo, ¿no? Entonces, fíjate, eso también lo ves en el Congreso. Sí. En el Congreso está lleno de Pedros Castillos, porque hay varios de ese corte, ¿no?, de esa capacidad intelectual y de ese verbo florido que tienen, hay varios. Entonces, hay gente que... ¿En el oficialismo y en la oposición? No, en todo lado. No, en todo lado. Acá ningún partido se salva. Y hay muchos que están en anonimato, ¿no? Bien sí, claro. ¿Y qué es lo mejor que tienen que hacer? Porque abren la boca y esto es realmente de terror. Es escalofriante. Yo fíjate, yo he disfrutado incluso los últimos congresos del 80 al 85. Todavía estaba niño, pero me gustaba pues ver un parlamento en donde la gente realmente debatía y tenías un Senado de alta calidad, que yo creo que le hace falta mucho al Perú. Entonces, esta degradación del Congreso que se ha dado, básicamente tiene la gran responsabilidad los partidos políticos que se han ido pues desarticulando, han ido volviendo más en una oferta de curules por una preventa,
¿Por qué? Bueno, sabemos en el pasado muchos congresistas accedieron a una curul por los aportes que hicieron en la campaña, independientemente de que haya sido un honesto, honrado, buen vecino o una persona notable de la región o del departamento. Eso no se valoró. Lo que se valoraba es quién paga más. Esta curul vale tanto, vale $100,000, $150,000, le ponían precio, ¿no es cierto? Era una subasta. Entonces, lo que ocurre es que han entrado personas que jamás debieron entrar al Congreso, han entrado a tomar decisiones con una escala de valores bajísimas, ¿no? Escala, es decir, o sea, no distinguen entre lo que es bueno y es malo, no distinguen entre lo que es una mentira, ¿no es cierto?, y el populismo. Entonces no distinguen, no tienen esa escala de valores, rápidamente pasan de, digamos, de blanco a negro sin percibir, ellos mismos se creen esa mentira y eso está generando pues que tengamos un Congreso de pésima calidad. Si no, es incoherente pues los mensajes que dan, esa digamos, blindaje que hacen tanto al oficialismo, también la oposición, ¿no? Sí, claro. Que hacen comentarios que uno dice, oye, ¿y esto así no se defiende? O sea, es lamentable el nivel, ¿no? Yo quiero plantear una hipótesis sobre el por qué explicar, profundicemos un poco más por qué el Congreso tiene tan baja aprobación y tiene tan alta esa aprobación que, como tú bien lo has dicho, compite pues con Castillo. ¿Quién es más malo? Eso es lo que está pasando hoy día y lo dicen todas las encuestas sin excepción. A ver, ¿qué está pasando? Porque teóricamente no debía ser así. Porque si hay un rechazo masivo, según las encuestas, a Castillo, 60, 65, 70%, y el Congreso mayoritariamente está alineado en contra de Castillo, debería haber una suerte de vasos comunicantes entre esa oposición popular estadística, ¿no?, con el Congreso. Entonces el Congreso debería tener, digamos, un 60% de aprobación, no tanto, pero digamos un resultado muy superior, una contraparte, al magro. Esa es una primera cuestión. ¿Por qué no sucede eso? Yo quiero poner aquí algunos elementos. En primer lugar, resulta sorprendente que en estos 8 meses este Congreso no haya dado ninguna ley que beneficie directamente a algún sector popular en una época de crisis como la que vive el Congreso que salió, al que uno también tenía muchos reparos. Al contrario, tenía una vocación populista y hacía 1, 2, 3, las AFPs, devolución. No, eso fue un montón. No, de acuerdo, sí, claro, acuerdo. Pero era un intento de sintonizar con sectores populares. Cierto. Es cierto. Entonces, eso sí. Aquí no hay nada. Aquí las leyes que se han hecho han sido para cambiar la Constitución, para acotar... Lo que pasa, Ángel, que esto viene que ver con las agendas. La agenda del Ejecutivo, que era, y creo que todavía sigue siendo el tema de la Asamblea Constituyente. Solo que hay un paréntesis para poder, lo que conversábamos antes de iniciar el programa, de estabilizar a Pedro Castillo en su caída, frenar esa caída que ha estado, digamos, precipitada, respirar, volverse mucho más fuerte, agarrar, como se dice, músculo y volver con el tema de la Asamblea Constituyente cuando el Congreso siga desgastándose. Porque si bien Pedro Castillo podría frenar esa caída, el Congreso no va a lograr frenar esa caída. Porque acá estás hablando de varios actores, no estás hablando solamente de uno como Pedro Castillo, sino estás hablando de, pues, 120 parlamentarios, ¿no es cierto?, que son visibles, que cometen errores, que benefician a sus familiares, y cada uno hace una barbaridad peor que la otra. Eso lo hace vulnerable. ¿No es cierto? Y eso hace vulnerable y hace que hay un desgaste mucho mayor que al presidente, que de repente ya lo están asesorando, ¿no? Después de 7 meses de haber metido la pata de las 4 patas, ya le sacaron el sombrero, le dicen, oye, ándate al Congreso, lee este papel, pero hay que ver si sabe leer, porque muchas veces hemos visto que también se confunde a leer. Entonces, estas cosas que están ocurriendo es parte de una estrategia de comunicación política para lograr frenar la caída, y por ahí y otro que lo había abandonado, decir, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque el peruano es así. O sea, el peruano de por sí no solamente olvida, porque vota luego de 5 o 6 años, vota por corruptos, ¿no es cierto?, sino que también el peruano perdona. Entonces, podría él invocar quizás en esta estrategia de conectarse con la gente y sobre todo con la zona que era su bastión de votos, que estamos hablando, pues, Cajamarca, estamos hablando del sur, Puno, Cusco, Arequipa, es conectarse con estas zonas a través, pues, de una serie de apariciones
en lo que se le ve al presidente haciendo pues inauguración de obras, visitando hospitales, aunque yo creo que le salió mal esto de llevar a la niña en ambulancia, ¿no? Exagera. O sea, exagera. Por exageración. Así es. Entonces, sin caer en la exageración, y eso fue, yo creo que condenable, el hecho de usar un menor de edad en un momento tan crítico, pero bueno, le puede funcionar en algunos sectores, como ¿no? el artillero que está viendo el ángulo de la caída para hacer eficaz el disparo. Entonces, como que están ensayando, pero se nota, lo que tú dices bien, es que hay una voluntad de corrección en sus propios términos. Claro, y ojo, se vienen además los bonos. Claro. Entonces, el tema de los bonos, si no, pregúntenle a Vizcarra, ¿no? Te hace popular. O sea, el tema es cuando tú comienzas a arrinconar a la gente, la tienes sin alimentos, en ollas comunes, no hay generación de empleo, no hay inversión privada, la gasolina ha subido estrepitosamente, pero esto afecta a todos, a los que van en bus, a los que tienen auto. Entonces, en ese momento viene el salvavidas, que es el bono, ¿no? Entonces dice, oye, te doy 100 soles, 150 soles, y hay bono para todos. Lo hemos escuchado a Aníbal Torres en una feria de bonos para bonos, todos, ¿no? Aunque no te hagan popular, sí tiene una caída. Sí pueden frenar una caída y pueden compensar otra. Ayuda y mejora, porque la gente dice, bueno, si quieres se han acordado de mí. Claro, o sea, hay ese sentimiento. Entonces, están apostando a esto, a un desgaste del Congreso mayor, ¿no es cierto? Mucho mayor de lo que hay hasta este momento, y a detener la caída de Castillo. Esto posiblemente, si es que el Congreso llega a una desaprobación, como ya llegó en épocas pasadas, de 89 hasta 90% de esa aprobación, yo creo que se estarían dando las condiciones para un cierre del Congreso, ¿no? Para que se vayan todos. Sí, pero no se va a ir Castillo. No, pues, estás hablando de un régimen comunista asolapado en este momento porque no tiene respaldo popular. Porque si no, Ángel no hubiera ido a ponerle flores a Allende, ¿no? Claro. El mayor reflejo, yo creo que la mayor forma de ver su pensamiento de Castillo y a quién él admira y a quién valora, se va a ponerle flores pues al presidente que bueno fue derrocado por Pinochet, pero que es el símbolo del comunismo en Chile. Y hoy obviamente él ha ido, ahí están las fotos en este momento saliendo, las fotos que él va y rinde honores a un presidente que era comunista netamente. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a enarbolar y va a seguir con su idea y con su grupo, Cerrón, todos los Vladimir, Valderrama, lo que sea. Ese grupo va a seguir en la búsqueda de la nueva constitución y la asamblea, hay una cosa más, en el imaginario chileno del día de hoy, Allende se ha convertido el presidente mártir y el héroe, y el villano se vuelve Pinochet. Eso es lo que dijo Boris en su claro, ¿qué es lo que van a tratar de hacer, ¿no es cierto? Pero lo que no saben las nuevas generaciones es que Chile, ¿no es cierto?, estaba en una desgracia económica terrible, ¿no?, que tenía incluso una fuerte, y Ángel, tú lo debes saber mejor que yo, había mucha prostitución de parte de las mujeres chilenas que iban hacia Tacna, hacia Perú. O sea, Chile estaba pasando un momento de crisis económica difícil, y las reformas que hicieron de libre mercado convirtieron a un país competitivo y que fue el milagro económico de América Latina, que hoy lo quieren borrar. Lo había recusado por la propia gente, supuestamente. Es que claro, porque no lo saben, porque hay muchas generaciones que nacieron con todo a disposición, con el smartphone, sales del trabajo, de estudiar del colegio y trabajas un par de meses, te compras el auto, te vas a Estados Unidos, a Europa, porque eso es lo que permitió el libre mercado. Entonces ahora dicen, no, quiero regresar al comunismo, soy romántico, soy soñador, ¿no? Y así no se ha construido, pues, este país que es Chile. Y ahora otro error de Castillo es decir que Perú y Chile tienen una historia en común, ¿no? Eso creo que también fue algo que a los miembros de las Fuerzas Armadas también les ofende, ¿no? Sobre todo a la Marina, ¿no? Tenemos una historia, yo creo, marcada por una guerra en la cual nos avasallaron, tomaron territorios, ¿no es cierto? Perdimos territorios y además incendiaron la ciudad de Lima. Entonces, estas cosas, yo me gustaría, antes de decir que tenemos una historia en común, es que el presidente Boric pida perdón al pueblo peruano por lo que hicieron los antepasados en una guerra que evidentemente, ya lo sabemos ahora, fue totalmente liderada por Inglaterra por un tema netamente comercial. Entonces,
el desconocimiento del presidente de la República de la historia, el desconocimiento del tema de relaciones públicas internacionales, ¿no? De las relaciones que deben ser además geoestratégicas, porque estamos hablando de un país como Chile que en cualquier momento, si ha habido guerra entre Ucrania y Rusia, si yo te preguntaba, Ángel, el mes pasado, ¿tú crees que puede haber una guerra en el mundo? Y ustedes me iban a decir que no, y todo el mundo juraba que jamás iban a haber guerras, ¿no es cierto? Esto se ha desconocido ahora y lo que vemos es digamos, terrible. ¿Por qué no? Y yo no quiero, digamos, seguir hablando de geopolítica, pero sí en los cursos que hemos llevado en el CAEN hablamos de escenarios de posibles invasiones de países vecinos. Entonces, siempre hay que tener un tema de la geopolítica, ¿no es cierto? Y sobre todo con alguien que tiene pretensiones y escasez de recursos, como es el tema del agua. Un tema muy, muy, muy limitado para Chile y que ve con muchas, digamos, aspiraciones tener control de recursos hídricos que están en Perú y que están en Bolivia. Entonces, no descartemos nada. Y el mismo Bolivia, que tiene una... Y el mismo Bolivia. Por eso, entonces, no descartemos nada. Quiere salir por el territorio nacional. Así es, no descartemos nada, pero yo creo que sí, el Ministerio de Defensa hoy también no está en las mejores manos. Tenemos muchas deficiencias en cuanto a ministros que el presidente Castillo debería tomar en cuenta. Yo no creo que lo haga, soy muy pesimista, lo que veo es más un juego político de temas de comunicación, de cómo yo hago que la gente esté contenta, cómo te doy un paliativo y cómo puedo subir mi popularidad en las próximas semanas. Yo quería hacerte una pregunta, ¿por qué crees tú que el Congreso de la República no ha aprobado una norma, una ley frente a un hecho que fue saludado por todos? Esta propuesta que hizo Keiko Fujimori de repartir el canon entre los pobladores de la zona. Eso mereció un aplauso unánime. ¿Por qué el Congreso, que tiene mayoría, digamos, en ese sentido, no aprobó una ley en estos 8 meses que, digamos, lo pudiera reconectar con la sociedad, con esos sectores? El Congreso está distraído. O sea, ¿se da cuenta? Es un error gigante. Claro, el Congreso se ha convertido hoy en una especie de circo en las cuales las agendas no son cómo voy a mejorar justamente la economía del país, cómo vamos a hacer iniciativas de ley para poder, digamos, atraer inversiones o mejorar diversos aspectos. Lo que se está abocado son dos cosas, en parte del oficialismo, en su nueva constitución y en blindar al presidente, y en la parte de la oposición, obviamente, está en poder censurar a los ministros que Castillo los pone. Entonces Castillo comienza a distraer a la oposición, ¿no es cierto?, con sus ministros que pone, que uno es más impresentable que el otro, uno menos preparado que el otro, uno más delincuente que el otro, con antecedentes policiales, antecedentes de todo. Entonces los tienes distraído a la oposición y no se avanza en la agenda realmente que necesita el país para crecer. Han utilizado la política a los personajes, ¿eh? Yo creo que eso tiene límites, ¿eh? Y no piensa en el país profundo, que le importa un pepino quién está de ministro, quién no. Ahí hay un error. Porque salvo bonos e inauguraciones, digamos, la estructura gubernamental de Castillo es cero. Sí, claro, porque no tiene cuadros políticos, porque además hay... Es cuestión que empiecen tú has dicho, es cuestión que empiecen a darse cuenta que ellos tienen que empezar a sintonizar con algunas demandas. Por el lado de la ministra de Trabajo no es ninguna tonta. Ella va a empezar a levantar sueldo mínimo, reivindicaciones sociales, nueva composición del Consejo Nacional de Trabajo, etcétera. Ahora, y si empieza, digamos, poco a poco incorporar otros sectores a la alianza gubernamental, se van a fortalecer. Ahora, se viene algo importante, que es las elecciones regionales y municipales. Y esto es un termómetro, ¿no?, fundamental para el gobierno. O sea, yo creo que Castillo va a tratar de apuntalar en las regiones, sobre todo, en donde tenía bastiones, lograr tener presidentes regionales afines. Como hemos visto ahora en la Asamblea de Gobiernos Regionales, que ningún presidente regional le ha enmendado la plana a Castillo, a pesar de los errores que hay. Y a pesar que son antes, ellos fueron elegidos sí, antes. Sí, claro, pero por lo que pasa es que son mini Castillos. Sí. O sea, son hermanos intelectuales, hermanos, digamos, en la lucha política, barrial. Comparten una visión del mundo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que no lo ves en España. Tú ves televisión española y tú ves que el alcalde de algún ayuntamiento o algún otro diputado de oposición, claramente cuando va un presidente le dice las cosas, obviamente de manera educada y alturada, pero le pone pues en jaque. Acá lo que vemos es
presidentes regionales serviles, sí, alcaldes serviles, ¿no? Que agachan la cabeza, que se toman foto. Entonces, yo creo que ahí han perdido el país en este momento y los ciudadanos, y esto hay que invocarle ahora a la opinión pública, que ejerza bien su voto. Además, en elecciones que no van a ser plebiscitarias, o sea, no se van a alinear por las grandes corrientes políticas, sino a partir de cada localismo, de cada regionalismo, hace que esos independientes que puedan surgir se van a alinear con el poder. Y además, si es que se tiene en cuenta que, y eso es lo que no vemos, que a través de los ministerios sociales empieza a haber un flujo para comedores y otro tipo de apoyo social que es propio de este tipo de regímenes radicales, comunistas, y que les daría un sustento social importante en aquellos lugares que hoy día no son visibles, por lo menos desde Lima. Así es, así es, así es. Perú Libre, ¿ves, José Manuel, que tenga alguna posibilidad en las regiones como estructura política unificada, o crees tú que pueda utilizar movimientos? No, yo lo que creo es que está haciendo alianzas con agrupaciones regionales de pro izquierda, ¿no? Ayudarlos, y ojo, acá hay mucho cuidado, hay que estar muy atentos con el flujo de financiamiento que podría haber. Ya ha habido en otros gobiernos el apoyo no solamente político, sino el apoyo económico, ¿no? Lo hemos visto en otros gobiernos que han destinado recursos a alcaldes que van a ser presidentes regionales, etcétera. Entonces, el populismo que se va a venir en los próximos meses, yo creo que va a ser muy, muy fuerte, pero acá hay algo de contexto internacional. O sea, estamos en plena guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En lo cual ha hecho que todos los commodities comiencen a subir, en especial el tema del petróleo, que se ha disparado. Ya acá está la gasolina más de 20 soles, y lo que va a generar además es una subida en el precio de los alimentos por la escasez de fertilizantes. Y esto sí va a golpear a la economía fuerte. Sí. O sea, el ama de casa y la señora que vive en cualquier parte del Perú, que hoy pagaba pues 2, 3 soles por algún kilo de algún tipo de verdura, va a tener que pagar hasta 9, 10 soles. Eso sí le podría estallar, digamos, a Castillo, ¿no? Porque esta señora no sabe qué es de la guerra con Ucrania y qué es esto. Ella ¿sabes qué? La culpa es de Castillo, que no ha hecho nada. Entonces, siempre y cuando haya oposición que explique eso, porque también es verdad, por los mismos commodities que se van a disparar, el gobierno como tal va a recibir más recursos, porque los minerales van a subir de precio también. Entonces el gobierno va a ser más rico, la sociedad va a ser... Pero no dejan, las empresas mineras han cerrado, han suspendido operaciones. Sí. Entonces, hay que irse contradictorio. Entonces yo creo que aquí gana, y volviendo al tema, obviamente países fronterizos que puedan estar haciendo mejor las cosas que nosotros. El trigo viene de Ucrania, de Rusia, va a subir, entonces vamos a ver. ¿Y la uria? Y la uria, que es el fertilizante, sí. José Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Quedamos cortos. Siempre queda corto, pero gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Amigos, regresamos, esto es Conversando con el Perú, volvemos. Persecución de Antero y Merino. Habla Alberto Bayac. Rechazamos toda persecución política contra el expresidente Manuel Merino, contra el doctor Antero Flores Arauz y también contra el exministro del Interior Gastón Rodríguez. Condenamos y repudiamos claramente toda persecución y todo acto totalitario contra ellos. No a la persecución política. Amigos, regresamos, esto es Conversando con el Perú. El fin de semana el presidente Pedro Castillo, al cual pues ya conocemos sus dotes intelectuales, ha estado en la hermana República de Chile en la asunción de mando del presidente chileno Gabriel Boric. Y tuvo él la oportunidad de dar unas declaraciones a la televisión chilena que han sido replicadas aquí en Lima a través de las redes sociales, en las cuales en realidad nos sigue dejando en vergüenza
debido al gravísimo desconocimiento del derecho internacional que posee el presidente que tenemos. El precario de Palacio, el inquilino precario de Palacio de Gobierno ha dado unas declaraciones y las tenemos en video. Vamos al video y vamos a comentarlo posteriormente. Diría los últimos 4 años de relaciones entre Lima y Santiago. Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boric, que es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. Y más del hermano Santiago con Boric, que es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. Bien, pues. La verdad, Ángel. No, la verdad que yo creo que. Avergüenza soberanamente. Es verdad, ¿no? Es verdad. Es una pena. Esto sí hay que verlo con pena, porque mal que bien este señor es el representante de toda la nación peruana. Terrible. Entonces ya imagino qué dirán los chilenos y los periodistas, o sea, comparar de otros países, ¿no? A la capital de Chile, Santiago, con el hermano de Boric, o sea... No ha reparado que Santiago... Es más, es una forma metafórica de decir, pues, las relaciones entre Perú y Chile. Te dicen cómo van a ser entre Lima y Santiago. Perú y Chile. Y él ha entendido como si Santiago fuera un personaje, un ser humano, ¿no? Sí. Y ahí entonces viene la sandez. En fin, ese es el señor que tenemos, ese por el cual mucha gente, no solamente la gente popular, la gente del campo, sino sobre todo muchos intelectuales, eso que se llama cojudignos, votaron con él porque era una esperanza de renovación de la política plasmada por brotes oligárquicos, qué sé yo. Ahí está, pues esos son los resultados. Y la verdad, después de eso, es bastante poco lo que se le puede pedir en otros campos, ¿no? Si falla en lo elemental, obviamente en lo más importante y en lo fundamental y el también desconocimiento mínimo de la historia, porque él ha replicado de que las relaciones con Chile en los últimos años pues han sido extraordinarias, ¿no? Han sido de una relación de hermandad entre los países, lo cual pues hemos visto. En todo caso es una verdad aparte. ¿No? Es muy por el contrario, ha habido enemistad entre los países, pero deja mucho que desear. En todo caso, en la isla diplomacia falla porque le debe aconsejar el discurso con Chile. Es un discurso, por supuesto, donde hay que poner por delante la naturaleza latinoamericana, los lazos que nos unen, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque todavía hay heridas que están ahí y solo el tiempo las podrá curar. Pero yo quería un poco cambiar de tema. O sea, ya Castillo, ya sabemos, hemos superabundado nuestras reflexiones, nuestras críticas al señor, bien merecidas, por cierto, pero yo quería compartir con todos ustedes lo siguiente, otra vez volver al sujeto que buena parte de la ciudadanía pone sus esperanzas de poder frenar el desastre que Castillo lleva. O sea, Castillo es parte del problema, pero la otra parte del problema es la trinchera democrática que debiera ser el Congreso para poder frenar, corregir y eventualmente sanear esta tragedia que vive el país, sin duda alguna. La pregunta que hemos visto, la conversación que hemos tenido con José Manuel Saavedra en la estación anterior, veíamos por qué el Congreso compite en desaprobación con Castillo, ¿no? Y eso entonces podría hacer que el desenlace de esto no sea la caída de Castillo, sino la caída del Congreso o la caída de todos, como empieza un sector del caviaraje a meter ya en la agenda, que se vayan todos, ¿no? Cosa que prima facie a mí me parecería injusto, pero que al calor de la percepción vamos a llegar quizás a un resultado de ese tipo. Bueno, decíamos que una de las razones por las cuales el Congreso no tiene popularidad es porque en todo este tiempo no se les ha ocurrido a ninguna de las bancadas, a ninguno de los congresistas, hacer alguna ley que pudiera beneficiar a algún sector social perjudicado en estos últimos años por la crisis económica, por la pandemia, qué sé yo. Como si el Perú no tuviera problemas, los congresistas se han solamente enfocado en el enfrentamiento con Castillo, que está muy bien, ese es el lado democrático, pero se han olvidado de la necesidad de incrementar respaldo social a partir de algunas medidas que, sin caer en el populismo, siendo responsables, pudieran beneficiar, pues, no sé, a la pequeña producción, a la gente que se ha endeudado en demasía, a los trabajadores del sector público y privado, algunos beneficios
Y puse como ejemplo el tema de la distribución personal de la renta del canon, cosa que efectivamente, a pesar que mereció un respaldo de todos, este Congreso, con una importante bancada fujimorista, no ha sido capaz siquiera de plantearlo. Eso implica la desconexión con el público. ¿Te das cuenta? El público ellos quieren tener respaldo ante el público, pelean con Castillo. Hasta ahí está bien, porque Castillo comete muchos errores. Pero ¿qué hacen ellos para ganarse respaldo, para ganarse apoyo? En la dación de leyes que sean necesarias para la transformación nacional. No, o para poder aliviar la crisis de muchos compatriotas. O sea, intentar quitarle base social a Castillo, porque si Castillo ha ganado es porque se montó en un descontento objetivo, eso lo hemos dicho muchas veces. El Castillo es la versión deformada de una realidad que se gestó lamentablemente durante los nefastos gobiernos de Lagarto Vizcarra y de Sagasti. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, que Castillo no puede dar respuesta a eso, felizmente, porque si Castillo hoy, escúchenme amigos, si tuviera la capacidad de un Evo Morales o de Chávez, y él estuviera desarrollando esas cosas, esas demandas inconclusas, esos problemas pendientes, hoy día tendría una aprobación de 60-70%. Como Chávez. Y créeme tú que el tema constitucional ya estaría en la agenda y la población estaría apoyando masivamente, porque él diría, para profundizar estos cambios hay que sacar al Congreso una asamblea constituyente, pero con un respaldo social. Bueno, al no tener ese respaldo por los errores, como las cosas de Santiago que hemos visto, ¿te das cuenta? Entonces, al no tener eso, Castillo ha tenido que capitular, es decir, ya no me meto con el tema de la Constitución. Pero ¿tú te acuerdas esa parábola, esa fábula de Sopo sobre la zorra y las uvas? ¿No? ¿Te acuerdas? La zorra quería comer las uvas y no podía, pues, porque estaban altas. Quiere subir, no puede subir, no puede trepar. Entonces, están verdes, dijo. Entonces, están verdes, no estaban verdes, lo que pasa es que no podía hacerlo. Entonces, no es que Castillo haya renunciado a la Asamblea Constituyente ni nada. Eso es parte del suidario, pero obviamente la correlación, el realismo inmediato impide que hoy día pueda, pues, prosperar la idea de una constituyente. Gracias a Dios lo improvisado que es este individuo, porque si no, como tú dices, Hugo Chávez ya hubiera sacado una asamblea constituyente, convocado al referéndum, Ángel, hubiera hecho de verdad transformaciones sociales tan importantes que medio país ya estaría volcado a favor de él. Además, muy fácil, porque el país tiene sed, está ansioso de que haya una mejora y que el Estado intervenga populistamente para mejorar su situación. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, resolviera una serie de problemas en el campo, en las ciudades del interior, en los pobres de las ciudades, estaría en una posición, ¿no?, con un respaldo muy alto. Porque si lo respaldaron a Castillo a partir de sus promesas, imagínate respaldar a Castillo a partir de acciones que caminaran en ese sentido. Vean ustedes de las que nos estamos salvando. Ahora estaríamos realmente contra la pared, la oposición parlamentaria se reduciría a su mínima expresión, estos partidos que están al medio estarían de frente con el oficialismo, y entonces ahí sí la amenaza de la conculcación de las libertades y la puesta en peligro de la República sería una realidad, ¿no? Sí, claro. Y todo eso pues sería en contrasentido, porque mira, el chavismo en Venezuela, de primera instancia, ¿no es verdad? Hugo Chávez conquistó, ¿no?, la conciencia ciudadana e hizo digamos, las transformaciones de arranque. No esperó el primer año. O sea, él hizo políticas en sintonía con el electorado que lo había llevado. Que a raíz de esas transformaciones y esas propuestas tan populistas que él daba, tenían arraigo popular e incrementaba su base social. Pero claro, al final puede que lleve al desastre como en Venezuela lo ha hecho. O sea, evidentemente, no estamos aquí diciendo que el señor se convierte en un estadista, sino que tenga instinto, porque si él ha gobernado diciendo pues que va a destruir todo, que va a... En fin, recordemos las promesas de campaña, cada una más desorbitada que otra. Sin embargo, esas promesas de campaña por las cuales la gente votó, si tú haces una política y empiezas a ejecutar medidas en esa dirección, vas a reforzar el apoyo que has tenido al momento de la votación, lo vas a elevar. Y ahí entonces el señor
estaría en una mejor situación. Pero felizmente, Dios es grande, Dios es peruano, ¿no? Y no ha sido así. Y mira, fíjate, Hugo Chávez tenía un poder comunicacional impresionante. Él podía transmitir sin ningún inconveniente a través de una gran oratoria todo digamos, el plan que él tenía hacia el pueblo venezolano. Este tipo no sabe ni hablar. Bueno, entonces queda claro que una de las primeras causas por la cual este Congreso compite en desaprobación con Castillo, están ahí nomás a un puntito, es que no ha hecho nada para ganarse el respaldo de las grandes mayorías. No han hecho nada para reencontrarse con el Perú profundo, a pesar que en sus filas, mira tú, tienen a muchos representantes de dichos lugares. O sea, no ha habido esa inteligencia para poder gobernar a favor de ese país que a través del voto de Castillo le está diciendo luz roja, alerta y atiéndeme. Ese es un pecado mortal. Pero creo que no es el único. El otro gran pecado mortal es esta pose donde se prefiere el gesto ante la tribuna y la eficacia. Yo estoy convencido, yo entre ellos tú también, que hay una enorme mayoría en el país que rechaza a Castillo, están totitas las encuestas, y hay otro núcleo muy grande de peruanos que quisiéramos que vaque la presidencia de la República por incapaz y todo lo demás. ¿Correcto? Eso es verdad. El problema está como el Congreso, que son nuestros representantes, como el equipo de fútbol. Está la afición gritando, vamos adelante, y el equipo. Los parlamentarios de la oposición democrática son nuestro equipo, son ellos los encargados de darle curso a nuestro pensamiento, a nuestra demanda. Y ahí es donde vemos errores gigantescos. Error gigantesco fue, por ejemplo, presentar una vacancia improvisada sin coordinar con nadie, como después lo confesaron, ¿no? Lo presentaron sin haber coordinado con las otras bancadas y que ni siquiera alcanzó el número suficiente para ser tramitada. Un golpe que permitió a Castillo alinear sus fuerzas, fortalecerse. Felizmente Castillo no le saca todo el provecho por sus limitaciones, pero ahí hubo una fotografía donde la oposición perdió en prestigio, más aún se pelearon entre los sectores de la oposición más consecuente, de la menos consecuente, y entonces se produjo una escisión, porque finalmente si la señora Alba es presidenta del Congreso es porque esa oposición tibia, mediocre, traidora, de niños, como se le han querido decir, votó por eso, porque han podido votar por el candidato del oficialismo, que hubiera sido peor. Los niños, pues Ángel, estos congresistas semitránsfugas también están definitivamente desprestigiando pues al Congreso Nacional en esta estadística que estamos hablando, en esta simbiosis entre el Congreso y Pedro Castillo, ¿no? Sí. Ahora bien, yo creo que por eso yo critico estos desplantes, vamos a no darle confianza al gabinete Torres. Todo el mundo dice, cada uno más radical que otro, compiten para ver quién lo dice más fuerte, en un tono más tremebundo, ¿ya? Muy bien, a la hora de la votación, la mayoría del Congreso le da la confianza. Eso, como imagen, ante el gran público, no ante los que están haciendo el detalle y están preocupados por las cosas en sí, sino ante el gran público, aparece como una derrota y aparece como una decepción. ¿De qué pasó con aquellos congresistas que me prometieron que no iban a dar la vacancia al señor Torres y terminan dándosela? Yo sé que ellos votaron, pero la imagen global, Congreso no sirve para nada, que se vayan todos, Congreso traidor. Entonces, el congresista debería ser más inteligente y decir, por ejemplo, si hay que votar por el señor Torres, mira lo que voy a decir, si hay que votar por Torres para no hacerle el juego al gobierno que le permita cerrar el Congreso, porque una repetición de esa negativa de confianza permite a Castillo cerrar el Congreso, gobernar con decreto de urgencia, sin ningún y ahí Dios salve al Perú, ¿ya? Entonces ya, yo te doy confianza para eso. Y finalmente yo te censuro, te interpelo posteriormente por las inconductas que tenga. Sería mucho más claro, ¿no crees tú, explicarle por qué votamos por una confianza que yo creo que está mal puesta en el artículo 130 de la Constitución y que es obligatoria, porque la verdad yo no sé por qué un congresista tiene que darle confianza a los hombres que son de confianza del presidente. ¿Ante quién juran los ministros?
¿Cómo? ¿Ante quién juran los ministros? Bueno, ante el presidente. Por eso, pues, Claro. no juran ante el Congreso. No, necesariamente. Y al día siguiente de la juramentación, Sí. van a su despacho y son ministros o no son ministros. claro. O son medios ministros. Son ministros. Y ya pueden hacer todo, pueden cambiar, sacar, poner, decidir, despedir, Sí, sí. pueden sacar reglamentos, decretos, toda la suerte de actos Así jurídicos es. que le permite su cargo. Claro. Entonces, esa confianza del artículo 130 de la Constitución es uno de los principales defectos de esa Constitución, ¿ya? Que claro, no lo hemos notado porque durante mucho tiempo nadie se le ocurrió, Sí. en fin, había cierta razonabilidad, pero ahora en que... Bueno, y cuando se da esa ¿cómo se llama? Esa cláusula, digamos, se da cuando había un parlamento, había una bicameralidad. No, esto es una Esto cosa de estuvo- Fujimori, no, esto es una... pero antes se cerraba el Congreso, se cerraba la Cámara de Diputados, Ángel, No, y te estaba cuento. Senado. Te cuento. En la Constitución del año 79, que es un poco nuestro ciclo político, Sí. el artículo correspondiente al 130 decía algo así: el presidente del Consejo de Ministros, una vez no elegido, entre los 30 días va al Congreso, presenta su plan de gobierno, se arma el debate, se discute y al término se levanta la sesión. Sabia cláusula, sabio artículo. ¿Por qué? Porque finalmente el tema de la confianza es un asunto tuyo. De acuerdo al régimen peruano presidencialista, el presidente es jefe de gobierno. Él gobierna con sus ministros. Entonces tú gobiernas con tus burros, Claro. con tus esperpentos, con tus animales. Ese es tu problema. Cierto. Yo no te tengo que dar confianza para eso. De verdad. ¿Te das cuenta? De verdad. Yo critico después y censuro a tus ministros por incapaces a la luz de los hechos Claro. y de los fracasos. Pero yo no te tengo por qué dar una confianza previa. El Perú no es un sistema parlamentario como es en España, en Inglaterra, en Italia o en Alemania, donde donde el gobierno nace del Congreso. Ahí sí el voto de confianza es necesario y ahí se llama voto de investidura porque eso inviste al gobierno. Al gobierno. Y el día que pierde la mayoría parlamentaria se cayó el gobierno. Claro. Pero eso no sucede acá en el No, Perú. pues. Entonces, esta es una chanfaina que se ha traído de otros lares, de otras latitudes, y produce pues un arroz con mango terrible que complica las cosas y que termina desprestigiando al Congreso. Ese es un tema que, por ejemplo, sé que hay un proyecto que en la Comisión de Constitución ojalá se apruebe para eliminar y que diga como en la del 79, terminado el debate se van a su casa cada uno y no pasó nada. Y si tú pusiste a esos burros, con esos burros gobernarás. Sí. Y si te va mal, yo te censuraré y la opinión pública te lo sacará en cara. Pero yo no tengo por qué ser compinche tuyo, Claro. darte ninguna confianza. Da lugar a estos entuertos que hace que finalmente el Congreso quede mal. No sé si me explico. Ajá. Porque también si el Congreso se pone muy duro, aparece pues bloqueando y aparece intransigente, aparece opositor, ¿no? Ahora también al elegir con pinches, ¿no? Y pandilleros como ministros de Estado, da la impresión, Ángel, que esto fuera una organización criminal, porque con los compinches es con los que yo puedo Sí. hacer adjudicaciones, licitaciones. Claro, pero allá tú y tus compinches. ¿No es cierto? Yo te juzgo desde el pueblo, Sí. con la prensa independiente, y tumbo a los ministros responsables o te hago un juicio político si es que hay las condiciones para Claro. eso. El otro tema es, yo creo, mira, me quiero equivocar, el papelón de la próxima semana, que va a terminar de hundir al Congreso por irresponsables y por no ver las cosas. El tema de la segunda moción de vacancia, que tiene más números, ya ha estado pensada, tiene 18 ítems, algunos no sé si son los correctos, pero no quiero hablar de No las hay que cosas, contar. porque todo el país está de acuerdo que este señor debe irse, independientemente de la legalidad estricta. El problema es el tema de los votos aquí, ¿ya? Y es objetivo que no tienes esos votos. Yo te decía que en eso es predecible el Congreso, no es impredecible. Bueno, siempre pues, que hay un terremoto, ya que vamos a saber. Pero es predecible el Congreso, entonces no tiene los votos. Entonces, ¿qué sentido tienes tú que presentes una moción, que hagas tú un escándalo, al final vas a morir en la orilla, no vas a poder ni siquiera entrar al mar? Y dicen, y la respuesta que da es una respuesta que es peor que la acción. No, nosotros no queremos vacar al presidente porque tenemos los votos, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, es matemática, esa aritmética simple de transición del colegio primario, ¿ya? No tienen los votos. Sin embargo, nosotros queremos que el presidente primero sea remecido, te cambien su conciencia, como el hermano Pablo que llama la conciencia, le van a hacer un lavado de cabeza para que se estremezca, pues, y en segundo lugar, para que dé cuenta, para que explique
Y entonces, bueno, ya lo hemos traído y explica y por lo menos nos contentamos con el empate, nos contentamos con traerlo. Ya, pero aquí se están equivocando de cabo a rabo, están confundiendo las instituciones. Eso de llamar a una autoridad para que dé cuentas, eso sucede con los ministros. Los ministros son interpelables. Cierto. No sé si conoces tú bien, la interpelación es un mecanismo que está en la Constitución, se hace sobre la base de un pliego de preguntas que se le envía al interpelado con antelación, él responde con su equipo, se queda una fecha y entonces él va a dar respuesta a esas preguntas que han sido hechas por escrito y sobre eso se da el debate y se interactúa. Después se levanta y si no se censura, si la interpelación resulta mala al ministro, se lo puede censurar, ¿correcto? Ya, pero eso no pasa con el presidente de la República. Lo que dice el artículo constitucional es que el presidente tiene derecho a la defensa, pero eso es un derecho de defensa, eso es como te voy a sancionar, ¿qué tienes que decir? Si no dices nada, igual te sancionan. Claro. Entonces, por eso que el presidente no está obligado a ir. Puede hacerse respetar como abogado, pero también puede ni siquiera ir, no sé si me explico, puede no ir. Y si no va, no pasa nada, porque si no hay los votos para vacarlo, simplemente no se lo vaca. Y entonces eso es lo que va a pasar y creo yo que eso va a traer un grave problema. Sí, claro. Nos quedan 4 minutos. Bueno, ¿te das cuenta? Sí, claro. El Congreso sigue siendo desprestigiado. Entonces, eso va a terminar de desprestigiar el Congreso. Va a seguir desprestigiando. Pero hay algo más, si me permites. Entonces, sí, disculpa claro. que estoy acaparando un poco, pero quiero un poco decir lo siguiente. Sí. Mira, el haberse quitado el sombrero es más que simbólico. Sí, claro. Empieza a haber una estrategia que tiene más inteligencia. Por ejemplo, ese intento de poner gente en el Congreso el día en que se solicitó la confianza, que acabó con una pelea con los periodistas, demostrando la prepotencia de los grupos que están ahí, que agreden a la gente, a diferencia de las manifestaciones democráticas que son impecables, estas son pues violentas. Okay. 2, el intento de acosar a la presidenta del Congreso, de ir a su casa, empieza a revelar que ahora están reaccionando. Y la reacción del día de ayer en la noche, a mí no deja de sorprenderme, porque empieza ya a ver que hay un talento. Eso de usar el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución, que le permite al presidente, cuando él quiere, ir al Congreso de la República y dar un mensaje a la nación, y eso es obligatorio para el Congreso, creo que desbarata cualquier estrategia de tipo vacador. ¿Por qué? Porque esto se hace, y yo me acuerdo, en momentos muy especiales. El que lo ha hecho fue Fernando Belaúnde, que yo creo que fue al Congreso el día que declaró la guerra a Ecuador por falso paquicha. Claro. Y García lo hizo en algunos momentos también, pero es muy poco. Que lo haga ahora, ahí no va a ir en plan de comparecer, no va a ir como acusado para que le pregunten, lo interroguen. Él da un mensaje a la nación como si fuera el 28 de julio, los 28 de julio, da un mensaje a la nación, va a decir que el Congreso es golpista, lo va a llamar al orden, qué sé yo, y se va. Va a leer, por supuesto, un texto y punto. Entonces, muy peligroso con lo que puede pasar la próxima semana. Sí, ¿no? Ahí está el documento. Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Justamente, pero sí, claro. Esto va a ahondar, creo, las contradicciones y definitivamente pero empieza, no va a salir bien. Pero empieza a haber más talento. Ya. O sea, creo que es bueno decirlo, porque lo peor es que nos engañemos todos y veamos, hasta ahora hemos venido ganando en la opinión pública y el señor Castillo se venía desmoronando, pero hoy día con Saavedra hemos visto que hemos llegado a un tope. O sea, cada vez va a ser más difícil que pierda un punto, porque ya ese es el núcleo duro de apoyo a Castillo. O sea, ante tanta negligencia y ante tanta incapacidad, tú empiezas a ver que empieza a haber una estrategia. Empieza a ver, claro, pues, o sea, como sucede en la física, toda acción le corresponde una reacción. Lo que sube, y tú tienes que estar preparado para la ola que viene, y ese es nuestro mensaje a las fuerzas democráticas, que estén atentos, que ya este Castillo empieza a reciclarse. Castillo, el gobierno, el bloque gubernamental empieza a reciclarse en un sentido con más habilidad. Seguramente. Habilidad que tuvo, por ejemplo, Vizcarra, siendo un personaje nefasto, fue habiloso para manejar este tipo de cosas y arrinconó a toda la oposición democrática, incluyendo un Congreso que tenía amplia mayoría fujimorista. Claro que sí, vamos a ver qué sucede. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.